Así que vamos a leer nuestro texto base que iniciamos la semana pasada en Juan capítulo 14. Ahí está, en Juan capítulo 14. Nosotros vamos a desarrollar el día de hoy esta segunda parte del texto, pero vamos a leer este texto base sobre el cual nosotros estamos girando y desarrollando la enseñanza. Muy bien, versículo 1 dice así, Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta es una porción muy hermosa que se nos muestra claramente en medio de la turbación del corazón, no solo de los discípulos, sino también del Maestro, donde podemos saber dos fuentes de consuelo muy claras que se pueden dar aquí y a donde Jesús está preparándolos antes de su partida. Se acercan momentos muy tensos en su vida, se acercan momentos aparentemente de derrota, donde ellos verán al maestro escupido, expuesto, vejado y finalmente muerto. Y ellos se van a dispersar, van a fracasar enormemente en su fe. 3 años y medio de preparación se van a ir al agua, y aparentemente todo lo que hasta este momento que se ha dado va a resultar en un fracaso. Esta es una porción donde nosotros podemos encontrar lo que la Biblia nos enseña, el consuelo ante diferentes incertidumbres que la vida nos da. Pero antes de que nosotros podamos desarrollar esta enseñanza, los invito a ponernos delante de Él. Así como lo hemos cantado, es un momento de ponerle también nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra voluntad en su presencia, para que Él finalmente en esta mañana nos hable. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Es el único nombre que se nos da, el único nombre por el cual tenemos acceso y el único nombre en el cual se encuentran los méritos suficientes para poder llegar a tu presencia y poder orar. Damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias por las múltiples bendiciones que vienen de diferentes formas y tamaños. Gracias, Señor, por los diferentes aprendizajes también que se dan en nuestras vidas. Y aunque no todos son de holgura, a veces también vienen con escasez. Damos gracias por cada aspecto. Sabemos que eres sabio y sabemos que tú nos amas inalterablemente. Pedimos en esta mañana que tú perdones primero y limpies cada una de nuestras ofensas.
Limpie, Señor, cada una de aquellas cosas que aún no la declaramos delante de ti. Y pedimos que nuestro entendimiento sea abierto, que tu Espíritu Santo Dios abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver la enseñanza, para que podamos ver tu presencia de un modo tal que podamos también obedecer. Ayúdenos, Señor, persuada nuestros corazones y permítanos, Señor, ser pues persuadidos en tu palabra. Oro también por los que están apocados, oro por aquellos que están debilitados, oro por aquellos que están siendo tentados, oro por aquellos también, Señor, que están enfermos, y pido, Padre mío, aún por los que en este momento están triunfando, sus corazones sean guardados. Pido, Santo Dios, que tú obres en cada uno de ellos y puedas ser justo en cada una de sus vidas, proveyendo o haciendo lo necesario para que sean cada vez más transformados. Pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Cuando nosotros miramos este texto es muy importante reconocerlo, la manera en cómo se desarrolla. Cuando uno mira de cómo inicia esta idea y cómo culmina, se va a dar cuenta que el capítulo 13 es una narrativa de lo que está sucediendo y donde Jesús constantemente va a darles un ejemplo acerca del servicio. En el capítulo 14, esta idea predominante que se encuentra en el capítulo 14 tiene que ver con el consuelo. El versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el capítulo 15, ya no del consuelo, donde Jesús los llama a creer, los llama a confiar, los llama a persistir, a no dejar de mirarlo. El capítulo 15 les exhorta, les anima a permanecer en él. Versículo el 4 del capítulo 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, estamos hablando de la vid, de la uva, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuán infructuoso debe ser el trabajo o las fuerzas o todo el esfuerzo que podamos desplegar si no tenemos a Jesús. Debe ser muy frustrante en nuestras vidas. Y Jesús les dice claramente ante lo que se avecina: no se desanimen. Los consuela: no se desanime vuestro corazón, no tengan miedo, creen en Dios, de la misma manera también crean en mí. Pero les exhorta a que esto tiene que ser activo, tienen que permanecer constantemente en mí, mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Y cuando seguimos avanzando este relato hacia el capítulo 16, ya no los va a consolar, ya no los va a exhortar, sino les va a predecir algo que va a empezar a venir a sus vidas. Aquí dice en el versículo 2 del capítulo 16: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, dice, que cualquiera que os mate, los van a matar, dice, pensarán que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y nota cómo les dice en el versículo 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuán hermoso es cómo va desarrollando la idea de animarlos, de animarlos, de exhortarlos, arengarlos a que no se desanimen, a que permanezcan en él. Y ahora les predice que van a venir algunos acontecimientos que ellos no van a poder controlar. Todo esto es una concatenación de eventos que se van a dar, pero que también tienen que darse de dependencia. Y finalmente Jesús en el capítulo 17, este es un solo evento, ya después de haberles dicho y declarado todo lo que va a suceder, ahora Él va a orar por ellos. Dice, versículo 1 del capítulo 17, estas cosas habló Jesús. Todo lo que usted ha visto desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, versículo 33, es el resumen de todo lo que habló Jesús. Y Juan escribe ahora en el capítulo 17, dice: estas cosas habló Jesús. Punto. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pide por los discípulos. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, está hablando de sus discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 22 sigue hablando de ellos a su Padre. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Intercede por los suyos. Después de haberles advertido, instruido, animado y decirle las cosas que han de venir, ahora le pide a su padre y se los encarga a su padre. Él va a pasar momentos difíciles y él ahora se los encarga en manos de su padre. Y pide algo más que es muy importante nombrarlo. En el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta parte es bien interesante si empezamos a ahondar un poco más en ella. La casa hacia donde nosotros vamos finalmente a ir, estamos hablando de la iglesia, es el lugar más alto dentro de los estratos en la eternidad, en el cielo. Es más que probable que ni siquiera vamos a vivir con los ángeles. Vamos a vivir en un lugar mucho más alto y más exclusivo, por así decirlo, dentro de las esferas celestes. ¿En dónde? En donde justamente vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí quiero que estén, le dice Jesús. Yo quiero que ellos finalmente terminen contemplando todo mi esplendor. Y esa es una petición que Él hace y que es un enorme privilegio más allá de criaturas santas que han sido santas por toda la eternidad y se han gozado en la presencia de Dios. Criaturas como nosotros que no tenemos mérito ni cosas para ofrecerle a Él, a Dios le ha placido tomarnos, transformarnos, santificarnos y llevarnos ahora a estratos donde nunca hemos imaginado poder ni conocer ni estar. La narración que se nos muestra y la oración que le habla a su padre se nos muestra claramente un lugar completamente distinto a todos los estratos dentro de lo que son las esferas celestes o como conocemos nosotros el cielo. Y es importante remarcar entonces que este solo relato culmina por tanto con una oración intercesora de Jesús o del Hijo hacia su Padre, entregándonos a nosotros, aún los que estamos en este tiempo, entregándonos en sus manos. ¿Qué mano más segura puede existir que la de Dios? Si Dios es con nosotros, dice el texto, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ni lo alto, ni lo profundo, ni el demonio más poderoso que puede existir puede venir contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Y esto nos tiene que alegrar porque ahora estos acontecimientos que están sucediendo en la vida de estos discípulos van a traer al menos un mensaje de fracaso. Jesús sabe que sus corazones ya están acongojados. Jesús sabe que en este momento las circunstancias están siendo muy evidentes de que las cosas no van a caminar bien. Van a ser perseguidos, van a ser vilipendiados, van a ser azotados. Se vienen momentos más álgidos para ellos, pero lo pronto
es que ellos van a entristecerse enormemente y van a fracasar en su lealtad. Se viene abajo todas sus esperanzas. Ellos pensaban que este Mesías, el Cristo, les iba a traer riqueza, los iba a guiar en una guerra santa contra Roma, iban a despojarlos de sus posesiones y iba a repartir riquezas con cada uno de ellos. Se cae su esperanza, su anhelo de salir de la miseria, de salir del dolor, de salir de la opresión. Se viene abajo. Y ellos no pueden creer porque dentro de sus textos, dentro de su tradición, el Mesías nunca muere. Y ellos dicen, ¿cómo va a morir? Esto no cuadra. Esto no cuadra con mis anhelos, esto no cuadra con lo que yo estoy esperando que tiene que ser, con lo que yo catalogo como mi felicidad. No les cuadraba y Jesús lo sabe. Los va a rescatar y es por eso que los va a consolar, los va a exhortar y les va a dar la manera en cómo ellos van a permanecer a pesar de las situaciones que van a venir, pero a su vez también les va a predecir y finalmente los va a encargar en manos de su papá. Es muy interesante ver que ellos estaban tristes de alguna manera ante esta incertidumbre que se avecinaba, estaban avergonzados porque momentos atrás le habían pedido al maestro ocupar lugares de autoridad, de posición, de poder. Jesús les va a tener que enseñar que esa no es la manera, que eso ya está decidido hace mucho rato y que no es de él la autoridad dárselos. Ellos están anhelando otras cosas, les va a enseñar, se van a avergonzar porque en el camino no solamente los 10 van a pelear contra los 2 que le han pedido, y porque en realidad los 10 están peleando porque ellos también quieren su puesto, ellos también quieren su lugar, y esto les trae vergüenza. Les trae enorme vergüenza, están perplejos porque de pronto todo lo que ellos esperaban va a venirse abajo y Jesús les acaba de declarar que alguien lo va a traicionar. Y sabe, hermano mío, el problema se estaba asentando en el interior de cada uno de ellos. Lo que estaba turbado era su corazón. Por lo tanto, se estaba manifestando en sus rostros. Tú vas a ver cuando una persona de alguna manera anda un poco compungida o no le está yendo bien o algo le ha sucedido, siempre se evidencia en el rostro. Y aquí lo que está sucediendo, ellos están completamente perplejos, están asustados, están angustiados, están desconcertados. Y eso puede también suceder en nuestras vidas. Somos lo mismo, somos la iglesia. Y las cosas no han cambiado. Ha cambiado los avances científicos, la tecnología, inteligencia artificial, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Se asusta, se deprime, se desconcierta. De alguna manera, sabiendo la verdad, no la toma, toma el camino contrario, triunfa, fracasa, duda, tiene convicciones plenas y a veces es todo un manojo de nervios ante las situaciones o circunstancias que se le dicta y que se le avecina. ¿Cuántos de ustedes en la semana, han atravesado momentos difíciles después del domingo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Puede levantar su mano? Algunos, pocos nomás. Tienen que arrepentirse de sus pecados, ¿ah? No, es una broma, es una broma. ¿Cuántos de ustedes han atravesado momentos duros en su economía? En su economía. ¿Cuántos? Ajá, ahí va, ahí por ahí está tocando carne. ¿Cuántos de ustedes les ha afectado su centro de trabajo? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Ahí la hermana, pero se está sonando la nariz. Ya, alguien más. Así es. ¿Y cuántos de ustedes se acordaron de la enseñanza y miraron a Cristo? Ajá. Ah, ya, está bien. No he fracasado, no he fracasado. Muy bien. Yo también, hermano. A mí se me ha quemado mi centro de trabajo. El lugar donde yo trabajo, hago, se ha quemado. Y eso no es barato. No es barato. Y yo digo, carambas. Bueno, entendí, dije también. Bueno, pues tú le has dicho que a ellos les va a venir, a ti también te viene. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo miras? ¿Cómo afrontas situaciones difíciles? Así es. La idea es que, al igual que Pedro, cuando pide a Jesús caminar sobre las aguas,
Recuerde que las aguas son la representación del mundo y todo lo que en él hay. Puede caminar sobre las aguas mientras mira a Jesús, mientras su objetivo, mientras su mirada, su enfoque está en Jesús. Pero una vez que empieza a sentir el viento y a mirar las olas que se estaban revolviendo en ese lago, que era inestable de manera constante, ese lago, Pedro empieza a sentir todo esto y se empieza a hundir. Y esta es la misma figura de esta enseñanza. Habría pasado tiempo atrás, pero ahora en hechos reales y evidentes, esto se avecinaba para sus vidas. Y esto también de la misma manera entre nosotros tiene que ser así. Dios nos va a hablar de antemano. Y esto cuando uno mira el capítulo 16, estas cosas les hablo, dice, para que no se desalienten. Y cuando suceda, dice, o sea, va a venir y cuando suceda, sepan que ya se los he dicho de antemano. No es para saberlo y deprimirnos, sino para entender qué es lo que nos está diciendo y cuál va a ser el salvavidas y cuál va a ser la mano que nos va a ayudar. La primera que vimos la semana pasada era no dejar de confiar en el Cristo. Cuando yo hago énfasis en la palabra el Cristo, estoy hablando de el enviado de Dios. Estoy hablando de aquel que Dios designó que iba a dar su vida en rescate de nosotros. Es aquel que reúne los requisitos necesarios para que nosotros podamos encontrarnos seguros en él. Es aquel que es la representación, como le dice Jesús a Felipe. Tanto tiempo con ustedes, le dice Felipe, y no me has conocido. El que ha visto al Padre me ha visto a mí, dice. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, pues, preséntame al Padre? Y esta es la idea. Cuando no dejamos de mirar a Él, nos aferramos a pesar de las evidencias, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que pueden emerger y venir a nuestro encuentro, siendo nosotros no culpables o no teniendo la responsabilidad o teniéndola, no podemos dejar de mirar o desenfocarnos en la persona que tenemos por delante. Es como lo que la Biblia nos narra de toda la presión que sufrió Moisés sacando al pueblo de Israel de una potencia mundial que en ese tiempo era Egipto. Es como si en este momento le dijeran a Dani, por favor, sácame de ese pueblo de Estados Unidos que tiene armas, o Rusia, sácame a todos esos a mi pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, sosteniéndote en el invisible. Parece un juego. Parece un juego. Pero es la manera en cómo Moisés se sostuvo ante la presión, ante los fracasos, ante las quejas. Tanto así que ese pueblo era tan malagradecido que querían apedrearlo, habiéndoles él mostrado, llevado, guiado, y él ya no aguantaba. Y él, la única forma en la que se tuvo que sostener es como viendo al Señor. Y esta es la cuestión. Ahora, el segundo punto que nosotros vamos a analizar tiene que ver con la confianza en el poder de esa persona. El poder de esa persona nos va a permitir tener la plena confianza de que podremos atravesar diferentes momentos, diferentes situaciones, y Él tiene la capacidad de sostenernos pase lo que pase. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo le habla a los colosenses y les describe un poco de quién es este Mesías, de quién es este Cristo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entenderlo o recordarlo según sea su grado de crecimiento, es que si Él no existiese, si no estuviese sentado en el trono, si no estuviese en el poder de Dios, nada de lo que existe, nada de lo que te gusta, ningún color de una flor o un pájaro que vuela, un perro que ladra, un gato que maulla o una criatura microscópica o los cuerpos macroscópicos en el espacio se podría sostener. Ni tú te podrías parar y ni tú podrías ni siquiera comer.
Si Él está sentado en ese centro de poder, Él es la causa absoluta primera de toda la creación. Lo narra las Escrituras. Y hacia ahí tenemos que apuntar, a llegar a conocerlo más profundamente de quién es el que Dios ha enviado a este mundo. Aunque su rostro estaba velado y estaba en carne humana, ahí adentro de ese cuerpo residía el centro absoluto de la creación, el que sostiene la creación. Y a ese lugar estamos apuntando, a Él, su poder, lo que Él contiene, lo que Él es. Y esto es esta es la meta de la iglesia, este es el porqué de la iglesia. Llegar a conocerle, llegar a disfrutar de sus oportunidades, de su gracia, ser envueltos de su amor, de su misericordia, de su aprendizaje y crecer en esto, porque tengo una noticia. Cuando lleguemos a la eternidad no se va a sentar en su nube. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir en diferentes estadios de preparación y de entrenamiento, porque el Dios que tenemos es un Dios infinito y necesitamos la inmortalidad para poder seguir conociéndolo. Entonces esto es como, recuerdo claramente los tiempos cuando Perú jugaba, hace muchos años atrás, la antesala del fútbol había, ¿no? Era más aburrido a veces, hasta 3 horas, 4 horas de antesala del fútbol. Se revisaban hasta cuando Héctor Chumpitaz era bebito, iban a su tierra, entrevistaban a la mamá, entrevistaban al tío, y eran hasta 4 horas. Raúl Tinco debe saber con eso, no, dice no. Pero sí, acá vemos varios que tal vez hemos vivido en esos tiempos, ¿no? Y la antesala, peor era si la selección perdía. 4 horas mirando todo eso, porque era lo único que había, no había cable, no había el streaming donde tú podías elegir tu programa que querías, tenías que pegarte nomás a esa tele. Y peor si la selección perdía. Toda una frustración. Pero a lo que voy es que este mundo, este hábitat es la antesala al verdadero partido. Aún todavía no ha sonado el pitido inicial. Todos nosotros estamos en camerino o estamos en la cancha de entrenamiento. No ha empezado el fútbol. No ha empezado el juego. Todos nosotros estamos siendo entrenados y eso se llama la palabra paideia, disciplina, que muchas veces se le malentiende solamente con avergonzar a la gente. Esa es la antesala. Vivimos en esa antesala. Vivimos en ese momento donde Dios está preparando a sus criaturas y perfeccionándoles en las áreas que a ellos les falta, porque no todos estamos faltos de perfección o de entrenamiento en las mismas áreas. A algunos les falta fe, a otros les falta confianza, a otros les falta amor, a otros les falta mansedumbre, a algunos son un poco problemáticos, otros luchan con la ira, otros luchan con la superstición, el miedo. Cada uno de nosotros va siendo entrenado en diferentes aspectos de nuestra vida. Y cada entrenamiento es la antesala antes de que inicie la verdadera vida. Algunos aman estar acá y algunos anhelan quedarse acá. Eso se puede entender de las personas no creyentes. Google tiene una empresa que se llama Cálico y ellos están intentando prolongar la vida 300 años y están buscando ser inmortales. Están buscando y haciendo estudios al cuerpo humano para poder hacerlo más longevo. No inmortal, pero al menos vivir al menos unos 300 años. Eso se entiende de las personas que no tienen esperanza. Eso se entiende de las personas que han puesto su mirada en un mundo, pero que está bajo maldición. Si tú eres hijo de Dios y amas este mundo como tu morada final, como la morada que te da a ti la valía, la vida, el gozo, hay algo que dice Primera de Juan. Aunque te hayan dicho todo lo contrario o que tienes luchas con el mundo, la verdad es que el amor del Padre no está en ti. Estás yéndote al infierno pensando que eres un hijo de Dios. Si amas el mundo, el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, no descansa en ti. No descansa en ti.
piensas, te han dicho, te han afirmado lo que sea. Pero la Biblia dice una cosa, y eso es lo que realmente es. Así que cuando nosotros miramos esta verdad, cuando nosotros entendemos este poder que existe ahí, Jesús nos llama a confiar en Él. Dice en el versículo 11, capítulo 14, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús le llama a sus discípulos a creer en Él, a creer en esa unidad que Él tiene con su Padre, que son los mismos planes, que es la misma esencia, y aunque son dos personas distintas, apuntan hacia el mismo lugar. Así como creen en Dios, les dijo en el versículo 1, crean también en mí. Y les habla de este poder que va a residir en sus vidas. Versículo 12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto no quiere decir que tú vas a tener más poder que Dios Hijo. Esto no quiere decir que tú vas a poder hacer los milagros a diestra y a siniestra y levantar muertos y expulsar demonios. Cuando habla de la magnitud de la obra que nosotros podemos hacer, está hablando de ese ministerio espiritual que se nos ha entregado. ¿Cuántas personas ganó Jesús para sí? ¿A cuántas personas Jesús finalmente ganó para el cielo? Cuando uno mira y hace un recuento de las personas que Jesús ganó, Jesús no ha pasado de 700 personas. En todo su ministerio tú vas a ver que habían 120, 500 hermanos, los 12, ahí Nicodemo por acá, Arimatea, más o menos suma unos 700 personas. Cuando tú miras al apóstol Pedro, el pescador que andaba con él, el primer día de su predicación se convirtieron 3,000 personas. Y la segunda oportunidad donde él predicó se convirtieron 5,000 personas. 8,000 personas ganó para el Señor en dos sermones, en dos predicaciones. 7,300 personas más que Cristo. Y eso es lo que estaba hablando Jesús cuando decía, yo me voy al Padre. Y ustedes van a tener la capacidad de expandir mucho más de lo que yo puedo hacerlo. Jesús solo estaba circunscrito a Palestina. Y en alguna oportunidad le hizo milagros a algunas personas por algo muy determinante en ellos, su fe. A una mujer sirofenicia, a un centurión solo di la palabra, y a personas que de alguna manera lo terminaban asombrando porque encontraba fe donde no esperaba encontrarlo, y lo desanimaba por no encontrar fe donde esperaba encontrarlo, los judíos. Lo encontraba más bien entre todos los gentiles, entre gentiles que se acercaban y tenían fe. Lo admiraba esto. Y que Dios se admire es algo muy, muy anecdótico. Pero es interesante poder ver acá que Jesús le está diciendo, ustedes van a tener poder. Es cierto, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando uno mira pues este poder que la Biblia nos enseña, dice, ese es el poder que actúa en nosotros. Pablo le dice a los de Efesios en el capítulo 3, es un poder que actúa en nosotros. Y Jesús mismo le dice a sus discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos. Este poder está hablando de la persona del Espíritu Santo en sus vidas. Esta persona, este derramamiento del amor de Dios en sus vidas, y les dice algo más para que ellos puedan estar tranquilos. Les dice, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve a enfatizar, esto es sumamente importante, si algo pidiereis en mi nombre, dice, yo
lo haré. Entonces, no solamente confío en quién es, no solamente empiezo a entender y a profundizar en quién es, sino que ahora mi confianza tiene que desplegarse en todo lo que Él posee, en todo lo que Él es capaz de hacer. Y aquí es donde los discípulos flaqueaban bastante. El área donde los discípulos flaqueaban bastante tenía que ver con su fe. Esta fe que continuamente los llevaba muchas veces a trastabillar. Pero Jesús dice: todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Cuando hablamos de pedir en su nombre, no es como los testigos de Jehová dicen muchas veces. Jesús es como la llave que abre la puerta para las bendiciones. Jesús no es ninguna llave. Cuando hablamos de pedir en su nombre, Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús, es porque tú estás saliendo fuera de la ecuación. Señor, yo no te pido estas cosas por mis méritos. Yo no te pido estas cosas por mi capacidad o porque me he portado bien. Porque usted debe saber tanto como yo que nosotros no reunimos esos méritos. Dios a nosotros no nos debe nada. Dios a nosotros no nos debe nada, y lo vuelvo a enfatizar. Si usted se acerca a Dios y piensa que Dios le debe a usted algo, nosotros hemos llegado a la salvación solamente por gracia. Porque lo que nosotros merecemos de parte de Dios por nuestras ofensas, nuestros castigos, nuestras infidelidades, nuestros adulterios, nuestros robos, nuestras mentiras, es simple y llanamente su ira. Y Él, en su gracia y en su misericordia, ha decidido extendernos su salvación y pasar por alto nuestros pecados, cancelarlos. Están cancelados. Y cuando yo me acerco a Jesús, no me acerco en mis méritos, me acerco en los méritos de Él, en sus méritos. Jesús es puesto delante de nuestro Padre y Dios sabe claramente de quién estamos hablando. Nuestra actitud cuando hablamos al Señor, cuando hablamos a Dios y cuando tenemos una necesidad, no un deseo, no un antojo, no una buena idea, una necesidad, porque Él ha prometido suplir eso, necesidad. Cuando yo me acerco a Él, yo tengo que entender que muchas veces yo debo tener un poco como la actitud del mendigo. Cuando un mendigo extiende la mano, espera recibir algo de aquella persona a la que le extiende la mano. Y es por eso que si yo extiendo mi mano en mis méritos, en mis capacidades, en lo que estoy haciendo por ti, es muy probable que me voy a llevar una desilusión. Yo extiendo mis manos en los méritos de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo, no solamente en que se nos pueda dar salvación, sino a su vez ser atendidos en nuestras necesidades. Amén. Tal vez usted puede ser la persona más generosa. Usted puede ser la persona más entregada a la evangelización y tiene muchas almas en su haber. Lo que debíamos hacer, simplemente eso es lo que hacemos. Así que de alguna manera, engreimiento fuera, mente de deudor fuera. Necesitamos entender que estamos ahí por gracia y misericordia del Señor. Y es interesante porque aquí es sintonizar con lo que Dios nos dice, sintonizar con lo que Dios nos enseña. Por eso es que esta carencia constante que los discípulos tenían era esta falta de fe. Y quiero entrar a la última parte de nuestra enseñanza, enfatizando un poco acerca de ello. En el versículo 1 Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Así como creen en Dios, crean también en mí. Les exige la misma fe. Ellos creían en Dios. Ellos sí conocían a Dios. Si hay una nación, ojo, si hay una nación que conoce al verdadero Dios desde hace siglos atrás, es el pueblo de Israel. Esa es la nación que conoce a Dios. No voy a hablar en este momento de Israel en este momento, pero si hay una nación que conoce el nombre verdadero de Dios, y a ese Dios, es Israel. Yo también lo conocía. El señor de Uruguay, así le pongan la cara de Jesús, aparentemente no es Dios.
El Señor de los milagros que te ibas a caminar horas de horas dándole de tu tiempo no es Dios. El Señor de Ayabaca, quien sea, no es Dios. No son Dios, son demonios. Según la Biblia dice en 1 Corintios 10, lo que hay detrás de todos esos son demonios. Ay, felizmente yo tenía mi Sagrado Corazón de Jesús ahí en mi salita. Yo sí he conocido a Jesús, así estaba. No es Dios. No es Dios, no es un Dios corrupto que tú le tienes que prender una vela o tienes que hacer un trueque con él para que te haga un favorcito y tú le prendas una vela para que no esté en oscuridad. No, Dios no necesita de eso. Dios no necesita que lo saques a pasear cada cierto tiempo caminando porque Él no puede caminar. Dios no necesita que le limpies la cabeza porque las palomitas le han hecho caquita en la cabeza y si no se lo limpias tú, Él no se las puede limpiar. Ese no es Dios. El verdadero Dios empieza el conocimiento cuando conoces a Cristo. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Podemos haber tenido algunas nociones de ese Dios. Podemos habernos acercado de alguna manera en algún conocimiento cercano a quién era Él. Nosotros como país latinoamericano conocemos por cultura general acerca de Jesús, pero no tenemos una relación con Jesús por el hecho de haber pasado el curso de religión. Tener una relación con Jesús es completamente distinto a conocer quién es Jesús. Así que entendamos esto. Jesús le dice, así como creen en Dios van a tener que creer en mí. Les exige este tipo de fe. Y ya no en su persona, sino ahora en su poder. Van a recibir esto. Van a recibir. Y cuando ustedes pidan algo, pídanlo en mi nombre y yo lo voy a hacer. Si algo piden en mi nombre, dice Jesús, yo lo voy a hacer. Y se nos muestra claramente que nosotros podemos constantemente llegar a su presencia. Necesitamos entender a desplegar una gran verdad. En el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me puedes creer de esta manera, dice, creedme por las mismas obras, por todo lo que han visto. He sanado, he dado de comer, he expulsado demonios, he hecho milagros. Si no me pueden creer de esta manera en que yo soy, al menos créanme en las evidencias que les he dejado, le dice a sus discípulos. ¿Qué tipo de fe estaba pidiendo acá Jesús? Tenemos que entender que la fe no es autocharla. Yo creo, sí, la fe no es autocharla. La fe tampoco es una sustancia que sale de nuestro cuerpo y atrapa las buenas vibras del éter. Esa no es la fe. La fe, como se describe en la Biblia, es el conocimiento de la persona a quien yo le estoy pidiendo algo. Y si poco conoces de él, poca también es tu fe. Si mucho conoces de él, la capacidad que él tiene, lo que él es capaz, lo que él no es capaz, las cosas que él significan, despliegue de tu fe será mucho. Por tanto, sus palabras detrás de esa persona es la más alta fe que uno puede desplegar. Yo creo firmemente en lo que dices, a pesar de que las evidencias me están matando, a pesar de que veo mi cuerpo que se está muriendo, a pesar de que mi economía no levanta, a pesar de que mi negocio parece que se viene abajo, a pesar de que mi ministerio parece que me queda grande. Yo creo en lo que tú dices, a pesar de que mi caída me está sacando del camino. Yo creo en lo que tú me dices, a pesar de que veo que mi familia pareciera que no responde y nunca te van a conocer. Yo creo en lo que tú me dices y me aferro a eso. Esa es la más alta fe que hay, en sus palabras contra viento y contra marea. Amén. Pero esto no era una fortaleza en los discípulos. Cuando tú miras la historia de los discípulos te vas a dar cuenta que no necesariamente esta era una fortaleza.
En una oportunidad están ellos atravesando el mar de Galilea. El mar de Galilea repentinamente entraba en tormentas. Venía un viento del desierto, el viento siroco se llamaba, golpeaba las aguas calientes y ¡boom! Eso estallaba en una conflagración atmosférica, ¡buah! Y se levantaba de un momento a otro olas y vientos. Se le conocía así a ese viento. Y están ahí ellos, están navegando, están cruzando el lago. Jesús está durmiendo. Y empieza las olas y empieza todo y lo despiertan. Jesús, que nos morimos, le dice. Y tú estás ahí durmiendo. Jesús se levanta medio sonoliento y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Les dice. ¿No estaba él con ellos? Y reprende al viento, reprende al mar y se hace bonanza, dice, todo claridad, se despeja el cielo. Pero los reprende por su falta de fe. Lo segundo, en una oportunidad estaba hablando con los fariseos y les estaba hablando de la hipocresía de los fariseos, y voltea y les advierte y le dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Están cruzando nuevamente el lago y ellos venían discutiendo y peleando entre ellos. ¿De qué están peleando?, les dice Jesús. Bueno, es que no hemos traído pan. ¿Qué pan?, les dice. ¿Acaso yo no he dado comer a 4,000 personas? Y en otra oportunidad no di de comer 5,000 personas. El pan es lo de menos. Hombres de poca fe, les dice. Yo les estoy hablando de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No podían entenderlo, no podían simbolizarlo, no podían asimilar verdades más profundas en su corazón, porque vivían a nivel superficial. ¿Qué pasa? Me están poniendo discoteca acá. Apaga eso. Si no, los que nos ven en línea van a pensar que ya nos perdimos la fe. Mateo 17:20. Hay una discusión. Jesús regresa del monte y en la llanura sus discípulos, hay un tumulto, están peleando, y de entre el tumulto sale un hombre corriendo y va a mirarlo a Jesús y le dice: Señor, le dice, quiero que me ayudes, tengo un hijo lunático, le dice, y le dije a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido, le dice. A ver, tráigame al muchacho, dice Jesús. Bota al demonio. Cuando ya están más adelante caminando, le dice: Señor, le dicen los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso?, les dice. Le dice Jesús, porque ustedes son hombres de poca fe. Y esto se va a repetir continuamente. Cuando Jesús resucita y les dio las instrucciones de que al tercer día iba a resucitar, la mujer de Magdala, María, a la que Jesús había sacado 7 demonios, se le presenta a Jesús y va corriendo de la gente y le dice: lo he visto, ha resucitado. Cállate, le dice, estás loca, le dice. No lo podían creer. En otra oportunidad, mientras Jesús ya ha resucitado, hay 2 discípulos que están caminando hacia Emaús. Y en medio de ese camino que están yendo hacia Emaús, Jesús se acerca a ellos porque los ve tristes, cabizbajos, están acongojados. ¿Por qué están tristes? Les dice, un Jesús que era el Mesías, pero ha sido muerto, les dice. Y Jesús empieza a narrarle las escrituras y les empieza a hablar de todas las profecías. Y yo he apuntado, porque no he podido apuntármelo de memoria o aprendérmelo de memoria. Y Jesús finalmente, antes de desaparecer, les dice esto: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Un poco enojado aquí, los reprende: alocados, insensatos, pero también tardos de corazón para creer. Corazón embotado, medio incrédulo, medio mundano, pesado, no desarrolla lo espiritual, sino lo superficial. Su mirada no va más allá de las evidencias. No se puede traspasar un poco más allá. Y se va. Los discípulos: hoy no nos ardía el corazón cuando estábamos. Sí, le dice, ya demasiado tarde, ya se había ido. Cuando Jesús ya partió a la eternidad, la iglesia ya está predicando, gozando del Señor. Detienen a Pedro. Pedro
es encarcelado, al día siguiente lo van a matar. Y la manera como los encarcelaban bajo extrema seguridad era grilletes acá, cadena y un soldado amarrado al otro en el otro lado. Y otro soldado amarrado y dormía con ellos hasta el día siguiente. La iglesia, mientras tanto, estaba orando. Señor, te pedimos por Pedro, Señor, un miércoles a las 8 de la noche. Así la gente en cantidad. Y orando al Señor, Señor, libera a Pedro, Señor, que mira que Pedro, tú sabes, Pedro, y esto, Señor, que Pedro, y orando, y Dios le responde la oración a esa iglesia. Se aparece un ángel en medio de la cárcel. Pedro no sabe si estaba durmiendo, estaba medio despierto o estaba medio sonámbulo, pero el ángel, pim, pum, se caen los grilletes, los soldados siguen durmiendo. Vamos, Pedro. Pedro se levanta y mientras van caminando las puertas como por magia se van abriendo hasta que Pedro, ¡bum!, está en la calle. Pedro reacciona, va corriendo hacia el lugar donde sabe que se están reuniendo a orar, toca la puerta, ¡hey! La chica sale a orar, de la oración sale a mirar, se admira, se goza, va corriendo del grupo que está orando y dice, Pedro, ¿qué Pedro? Le dice, debe ser su fantasma, es Pedro, le dice, ¿qué Pedro? Le dice, le están pidiendo a Dios de la boca para afuera, pero no están creyendo que Dios tenga el poder suficiente para librarlo. Esta era una constante en los discípulos y probablemente sea una constante en nosotros. Saben de Él, conocen de Él, pero les cuesta creerle a Él. Y cuando esa fe es así, es muy superficial. A mayor conocimiento, a mayor profundidad de Él, mayor es la fe. La fe no es una mente positiva. La fe no es un despliegue de coaching interno. Si puedes, tú eres capaz, has nacido para triunfar, así que no te amilanes, no tengas nada, son tonterías. No sirven para los apetitos de la carne. La fe es la certeza y el conocimiento pleno de que a quien yo le estoy hablando es capaz de hacer mucho más de lo que pido y de lo que espero. Esta verdad que se nos enseña no solamente nos lleva a confiar en Dios por lo que Él es, su identidad, sino también tenemos que crecer en confiar en el Señor por la capacidad que Él tiene. Él va más allá de lo que nosotros esperamos. Él va más allá de nuestras expectativas. Y conforme nosotros tomamos las oportunidades que esta iglesia nos puede brindar, en esta iglesia hay unas enormes oportunidades para crecer. Algunos de ustedes las desperdician. Y algunos de ustedes quieren luchar con sus propias fuerzas. Pero en esta iglesia hay enormes oportunidades para crecer, para profundizar. Si va a atravesar algunas cosas en las que usted definitivamente le van a faltar las fuerzas o no, o van a exceder más allá de lo que usted en medio de su ejercicio, de sus capacidades, porque Dios le ha dado capacidades también, no las puede resolver, recuerde claramente cómo mirar esta enseñanza. No se desenfoque, no se desanime, acuda a Él. Él es capaz de muchas cosas. Pero acuda a Él en sus méritos. Acuda a Él como la persona que necesita de Él urgentemente y no más bien en que Él tiene una obligación para con usted. Acuda a Él sabiendo claramente que tiene la enorme capacidad para sostener toda la creación y cuanto más para también suplir una necesidad que usted puede estar atravesando. Amén. Que Dios les dé sabiduría y entendimiento en esta enseñanza.